Partido Justicialista de la Departamental Rosario, y anunció lo que después vamos a comentar. El acto central se realizó frente al Cristo Redentor. Hubo aproximadamente 500 personas, oradores fueron Agustín Rossi, también estuvo la senadora Roxana Latorre, que hoy, como prometimos ayer y como anunciamos en todas las redes sociales, está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Roxana? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto. Muchas gracias por compartir este programa hoy con nosotros. Me gustaría que usted, que también fue oradora ayer en el acto en conmemoración a Eva Perón, me gustaría que nos haga una reseña de lo que fue la figura de Eva para, no solamente para el movimiento nacional justicialista, sino para todo el pueblo argentino. Y estuvo muy presente la celebración de ayer en todos los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto que era emblemático, 60 años, pero creo que el hecho de tener una presidenta mujer y el hecho de que se estén llevando adelante políticas muy en concordancia con lo que fueron las que implementaron en su momento Perón y Evita, por supuesto ayornado lo que se llamaba justicia social, hoy es justicia social, pero tiene la forma de inclusión social, desarrollo humano, asignación por hijo, los derechos de la ancianidad, es quizás la inclusión de los mayores en un 96% con algún tipo de beneficio jubilatorio. Y bueno, y por supuesto lo que señalaba el doctor en cuanto a que posibilitó, primero que trasciende las barreras del peronismo y además posibilitó la irrupción de la mujer en la historia, el derecho político de la mujer, cuando nosotros explicamos que la mujer no tenía documento de identidad, que empieza a tenerlo a partir de Evita, a partir de los padrones que ella con las censistas implementa cuando funda el movimiento peronista femenino y posibilita el triunfo de la segunda presidencia de Perón, ¿no es cierto?, con el voto masivo de todas las mujeres. Pensemos que la mujer, desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, estaba absolutamente relegada, ¿no es cierto? El Código Civil señalaba claramente que eran incapaces, subordinadas a la voluntad del padre primero y del marido después, ¿no es cierto? De manera que hay un antes y un después de Evita. Ahora, no quiero hacer un paralelismo, pero yo creo que el gobierno de Cristina Kirchner, estamos hablando en las reivindicaciones sociales, en el tema de la inclusión, de todo lo que tiene que ver con la igualdad, me da la impresión que toma conceptos de Eva Perón. A mí me parece, como lo he señalado en muchas oportunidades, que después de los gobiernos del general Perón es el gobierno, ¿no es cierto?, el de los Kirchner, que en definitiva es un único proyecto más peronista de la historia, ¿no es cierto?, en materia de justicia social, independencia económica, soberanía política, pensemos en el desendeudamiento, pensemos en el trabajo que puede llevar odiosamente adelante Moreno para mantener el equilibrio entre tantos otros funcionarios de la balanza comercial. Pensemos en cómo se ha plantado la Argentina frente al mundo en un momento de un mundo muy convulsionado, ¿no es cierto? Por supuesto que uno quizás a veces mira nada más que muy cerca de sus narices, pero yo creo que en cualquier análisis internacional salta que está prácticamente implosionando la arquitectura financiera, ¿no es cierto? Porque vos vas a ver, tanto por internet como a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, en general, bancos muy fuertes, un experimento político como fue el euro, donde vos encorsetaste a naciones con productos brutos diferentes, internos diferentes, economías diferentes, y pueblos ahora que van empobreciéndose aceleradamente, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando nosotros vemos la pobreza de Europa hoy, no es la pobreza nuestra del 2001, pero pensemos que ellos parten de un techo mucho más alto, de un estándar mucho más alto. Y creo que todavía le faltan los peores momentos por vivir, lamentablemente, porque se sigue insistiendo en salvar el sistema financiero, ¿no? Ahora, ¿cómo, para la gente que nos está viendo, para llevarle tranquilidad, sí, cómo está la Argentina, obviamente inmersa en este contexto mundial? ¿Está fuerte económicamente? ¿Está blindada? ¿Hay riesgo de que haya repercusiones económicas negativas aquí en nuestro país? Me gustaría Argentina tiene su economía controlada, por supuesto que desacelerada, pero era absolutamente impensado mantener un promedio de crecimiento de 8%, llegó a ser casi 10%, 9 y pico en algunos años, lo que se llama tasas chinas de su economía.
superaba la media era imposible mantenerlo, pero por supuesto que está por encima la proyección de crecimiento para el año 2012 del resto del mundo, ¿no es cierto? Y por supuesto del resto de Latinoamérica. Pensemos que está decreciendo la economía española, la economía italiana, ni hablar de la portuguesa y la griega, ¿no es cierto? Está absolutamente estancada, levemente creciendo la alemana y absolutamente estancada la economía inglesa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ni hablar de Irlanda. De manera tal que yo creo que hay que llevar mucha tranquilidad desde el punto de vista de, se puede ver una presidenta dura quizás con algunos sectores, pero tiene que mantener equilibrio. Las demandas del sector gremial tienen que estar compatibilizadas con las demandas del sector empresario para poder mantener el empleo. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el empleo, controlar la inflación y, por supuesto, dar crédito para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Ahora, cuando en los medios nacionales vemos que se habla de picos inflacionarios, de recesión, de que va a quedar gente en la calle, ¿son operaciones de prensa para desestabilizar o hay algo de cierto en todo eso? No, está desatada la pelea del 2013, o sea, la elección del 2013 es medular, ¿no es cierto? Se plebiscita el modelo, aparece un espacio de oposición encabezado quizás por Wiener y algún sector del radicalismo, otro espacio de oposición mayoritario encabezado por Macri y por algún sector importante del peronismo de derecha, y por el medio lo que es el espacio del peronismo, del Frente para la Victoria en su más amplia gama, ¿no es cierto? Yo quiero decirle con claridad que si en la elección del año próximo, mi impresión es que si la presidenta consigue las 48 voluntades que necesita en el Senado, o sea, 2/3 de la totalidad de los miembros, y los 170 diputados, es muy probable que impulse la reforma constitucional con posibilidad de reelección, ¿no es cierto? Eso corre por mi cuenta. Leí las declaraciones del diputado Rossi cuando dice no hay ningún proyecto a la vista, por supuesto, porque falta la elección del año próximo. Y creo que en ese sentido define básicamente la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, es la primera vez, hace algunos días estuvo Agustín Rossi, le hicimos preguntas parecidas, y es la primera vez que escuchamos en esta mesa de que alguien, por lo menos del riñón de la política grande, de la política nacional, por lo menos deja una puerta abierta a una posibilidad de reelección de Cristina. Ahora, esto me dijo que está atado al resultado de la elección del año próximo. Absolutamente, porque usted necesita 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara, 72 en el Senado, 2/3 son 48, y 257 en diputados, 2/3 es 170. En diputados está más cerca de tener ese número. Yo creo que puede obtenerlos en ambas cámaras. De todas maneras, esto no está, ni lo va a escuchar en boca de la presidenta, porque lógicamente es una apreciación que tenemos muchos, ¿no? Perfecto. ¿Alguna pregunta, Hernán? Sí, senadora, con respecto a este tema de la reforma constitucional y la reelección. Supongamos que la presidenta de la Nación obtiene una holgada victoria el año que viene. ¿No cree que se puede repetir lo que le pasó a Carlos Menem en la segunda presidencia, que por intentar la reelección se desgastó? A mí me parece que se debe asegurar la continuidad del proyecto, que esa es la idea que tiene el gobierno nacional, ¿no es cierto? Y no está advirtiendo, me parece, en los contrincantes la posibilidad en tal sentido, porque todo vino atado a la pregunta que formuló Sauro respecto de por qué se pinta un panorama de incremento de pobreza, incremento de inflación, una cuestión desastrosa. Y está más ajustada la economía, pero el consumo sigue siendo alto. La presidenta va a seguir manteniendo la economía caliente para que haya consumo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente para que haya empleo. Y va a seguir exigiendo el cumplimiento de lo que nosotros votamos cuando reformamos la Carta Orgánica del Banco Central, en el sentido de direccionar el crédito y exigir a los bancos líderes tasas razonables y plazos razonables para el desarrollo de la empresa. Va a seguir invirtiendo en el tema vivienda, ¿no es cierto? Yo creo que estos créditos para vivienda con el terreno son una primera etapa. Presumo que debe venir una etapa posterior en la que se libera más el crédito aunque usted no tenga el terreno, ¿no es cierto? De manera tal que creo que eso se va a seguir manteniendo caliente. Si usted me pregunta fríamente
si yo estoy en favor de una reelección indefinida, le diría, no me parece conveniente en la teoría, pero a mí me parece que el país hoy por hoy está bien aspectado, ¿no es cierto? Pensemos que no existen gobiernos perfectos, ¿no es cierto? Que lo ideal es enemigo de lo posible. Y me parece que si miramos un poco, no solo el resto del mundo, sino el resto de Latinoamérica, es una gestión importante y honorable la que está llevando adelante la presidenta, ¿no? Nosotros siempre en este programa a veces tratamos de desdramatizar y a veces hasta poner un poco de humor en las noticias nacionales, porque si no realmente la gente después termina viendo Tinelli. Y a veces decimos, bueno, si tiene que reemplazar a Cristina candidatos como Ricardo Alfonsín, por dar algunos nombres, me quedo con Cristina. Si tiene que ser, hablábamos de Elisa Carrió, nos quedamos con Cristina eternamente. A veces un poco utilizamos el humor, pero yo creo que, hablando en serio, la gente debe pensar más o menos eso. Entre que aparezca alguien y que volvamos a tener una segunda etapa de la Rúa, que todos lo recuerdan, la etapa de la Alianza, yo creo que la gente prefiere que siga Cristina eternamente, mire lo que le digo. Hay que esperar, no es para tanto, pero me parece que hay que esperar la elección del año próximo, ¿no es cierto? Piense que el año próximo ella se va a poner al hombro las campañas del Frente para la Victoria en las distintas provincias, en los distintos distritos, y por supuesto yo entiendo que tal cual ocurrió en la última elección, esas listas de legisladores van a estar fuertemente consensuadas con los distritos, pero con una determinación clara de ella, porque viene de la experiencia de las listas del 2009. Después de la elección, muchos de estos legisladores saltaron y conformaron otros bloques o peronismo federal y estuvieron al borde, digamos, no estamos hablando de pavada, estamos hablando de un parlamento que siga desde el punto de vista legislativo lo que impulsa el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y usted piense que si el Senado no hacía de contención de mucha locura que prosperó en diputados después del 2009, más la muñeca y la cintura que tuvo el propio Agustín Rossi, ¿no es cierto? Porque una cosa es gobernar un bloque, conducir un bloque o incluso una cámara cuando usted tiene mayoría, pero otra cosa es cuando usted está en minoría, ¿no es cierto? Cuando tiene minoría en todas las comisiones, necesita muñeca, cintura, habilidad, capacidad de acuerdo, de consenso, pero bueno, en muchos casos venían medias sanciones al Senado que eran terroríficas, y bueno, el Senado le puso racionalidad, le puso lo que dice la Constitución, que es la Cámara Revisora, ¿no? Por supuesto. Ahora, si Cristina quiere obtener esos números, va a tener que ajustar bien el lápiz en provincias como Buenos Aires, como Córdoba, como Mendoza, pero también como Santa Fe. Así es. Y nosotros estamos en una provincia clave. O sea, ¿cómo vislumbra, qué figuras se proyectan para el año próximo como para encabezar la lista de diputados? Mire, por un lado en la oposición, como le decía antes, aparece Wiener y en el espacio de Macri presumiblemente Del Cel, ¿no es cierto? Me da la impresión de que Del Cel encabeza un espacio contestatario, un espacio de protesta, ¿no es cierto? Me da la impresión de que mucho votante o ex votante de Carlos Reutemann naturalmente ha votado Del Cel en la última elección, no sé si esto se repetirá el año próximo, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Wiener, tiene por delante lo que es la gestión del socialismo en muchas de las ciudades y fundamentalmente en la provincia. Y en realidad lo que hace Wiener es dejarle instalada una bomba atómica al propio Bonfatti, porque la gestión de Bonfatti es buena, pero recibe una terrible y pesada herencia, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Desde el punto de vista del gasto público. En una provincia como esta, cuando se le dispara el gasto público, aparte una provincia acostumbrada a ser superavitaria, una provincia que yo recuerdo que Reutemann tenía 2 o 3 masas salariales reservadas y en épocas de vaca no flacas, re flacas, porque con la caída de la Rúa, con el efecto tequila, o sea, una provincia conservadora, una provincia históricamente bien administrada. Es cierto que se hicieron algunas cuestiones novedosas que eran necesarias, pero también es cierto que se les disparó el gasto. Y no es todo deuda de la nación. Acá hay que aclarar que hay también errores muy grosos de mala administración del propio Wiener, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el abanderado del cristinismo o del kirchnerismo aquí en Santa Fe? ¿Agustín Rossi?
Miren, me parece que hay una suerte de dirigentes, hay muchos dirigentes. El caso de Rossi tiene un rol destacado al frente del bloque en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Pero usted tiene presidentes de comuna, intendentes, básicamente. Se me ocurre que dirigentes de otros sectores. Me da la impresión de... primero tengo la certeza de que son listas que va a consensuar con el peronismo de la provincia, pero van a tener una fuerte impronta de la propia presidenta, en primer lugar, porque es lo que hace todo conductor, ¿no es cierto? Es lo que hizo Reutemann en su momento, lo que hace todo conductor respecto de las listas. Una pregunta antes de ir al corte. Sí. ¿Se le puede discutir algo a Cristina? ¿O es más... Por eso, dura, es dura. es dura. Es mucho más dura que el marido. Muchos dicen que es más dura que, es más dura que el marido. Que lo que era Néstor. Por eso es una pregunta que se le hago así. Me imagino que nadie se le debe atrever a decirle... No, es razonable. Este candidato no me gusta. De todas maneras es razonable, de todas maneras es razonable. Tampoco nos ha enviado a nosotros... Le diría que la turbulencia fuerte fue el pliego de reposo, ¿no es cierto? Pero después no nos envía cuestiones, nos envía cuestiones jugadas, proyectos de ley jugados, la nacionalización de YPF, claro. La reforma de la Carta Orgánica del Central para poder ponerlo al servicio de la producción y no solo como respaldo de la moneda. O sea, por supuesto que envía cuestiones muy jugadas, pero es lo que tiene que hacer alguien que está encabezando un proceso de transformación. Pero no irracionales, no envía proyectos de ley irracionales. Claro, le pregunto a la senadora Latorre, porque obviamente todos los proyectos que envía el Ejecutivo recaen automáticamente en el Senado. Algunos entran por diputados y otros entran directo por el Senado. Ahora, le estaba por preguntar algo que no sé si lo puede contestar o no, quiere. Su relación con Reutemann, bien, ¿no es cierto? Es una relación respetuosa en lo personal. Yo sigo reconociendo en él un gran dirigente dentro de la provincia. Pero lo ve a Reutemann porque... Justiniani aparece por la provincia. A usted se la ve en las inauguraciones, en las muestras, en los actos. Ayer estuvo, sin ir más lejos, en el homenaje a Evita en Rosario, en el Cristo. Pero Reutemann es como que está desaparecido. Yo personalmente lo veo básicamente en el Senado, en el recinto, en alguna comisión, en alguna reunión de labor parlamentaria. No tengo la relación política estrecha que tuve en otro momento, pero soy muy respetuoso de su perfil, de su decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, para el Día de la Bandera usted vino. Estuvo en Rosario, pero él prácticamente no hace pie en Santa Fe, a eso, no se lo ven le consulto con otros colegas y tampoco lo ven. Por eso digo, al Senado va por lo menos. No, con su obligación legislativa cumple. Perfecto. Guerrero, ¿alguna pregunta para la senadora antes de ir al corte? Senadora, hay un tema que nos incumbe a todos y es polémico, el de la inflación. Sí. Tenemos una medición oficial del INDEX, pero después, por ejemplo, las provincias tienen su distinto índice, los diputados también presentan otro número, los gremialistas dicen que para pedir los aumentos en las paritarias toman los precios de la góndola de los supermercados. Me gustaría conocer su opinión. Mire, en realidad cuando hay mucho consumo, automáticamente el empresario lo traslada a los precios. Esto es una historia argentina y de otros lugares del mundo también, ¿no es cierto? Fundamentalmente recae en los sectores oligopólicos y en los alimentos, que afectan básicamente a la clase media y a la clase humilde, ¿no es cierto? A todos en general, pero fundamentalmente a lo que se llama la canasta básica, ¿no es cierto? Esto está monopolizado, son, como le decía antes, oligopolios, ¿no es cierto? Me refiero al aceite, me refiero a la harina, me refiero al arroz, ¿no es cierto? De manera tal que en la medida en que exista crédito para poder diversificar y que haya distinto tipo de oferta, existe crédito y se fue diversificando. Hay controles de precios, pero creo que este proceso hay que seguirlo profundizando, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la lucha contra la inflación es una lucha permanente, diaria, porque hay consumo. O sea, en una economía fría, en una economía planchada, no hay inflación. Pero en una economía caliente, que es la que a usted le garantiza empleo y consumo, el empresario automáticamente lo traslada a precios. Entonces ahí está la pelea. De todas maneras, le diría que se están haciendo muchas cosas al respecto. Yo aspiro a que todo este proceso de sustitución de importaciones con crédito que dé el Estado ayude a reemplazar, a bajar la inflación en muchos de los sectores que hoy la están levantando, que, como le decía antes, básicamente es el de los alimentos, ¿no?
Perfecto, vamos a ir a la primera pausa. No siempre, como digo, tenemos la posibilidad de tener un dirigente nacional que está en los primeros planos de la política, al cual podemos consultar y brindarle a la teleaudiencia toda para sacarse dudas, porque esta pregunta la dejo planteada para después de la pausa. Todavía sigue esa disputa con la corporación mediática y el gobierno. Y hay veces que uno ve un medio como TN o lee Clarín y se encuentra con una postura, una mirada. Y lee otros medios o escucha otros programas y se encuentra con una posición totalmente distinta. Esto confunde a la gente. Recién lo que usted decía, Guerrero. Las distintas... Claro, el IPEC, sin ir más lejos, aquí en Santa Fe, tiene una lectura distinta a que tiene otros organismos de lectura de la inflación. Por eso es bueno... Este mes se acercó bastante a la medición nacional, este mes puntualmente, ¿no es cierto? Pero bueno, es cierto lo que usted señala. Pero luz ni roja ni amarilla. No hay peligro de pico inflacionario. No, ni de hiperinflación, mucho menos. No. Está así desatada, pensemos detrás de la declaración, es a muerte la pelea. Es a muerte, ¿no es cierto? Cuando la presidenta habla de del 7 de diciembre, ¿no es cierto?, como fecha tope para la diversificación de los canales de comunicación, de los medios de comunicación centralizados de acuerdo con el dictamen de la Corte, ¿no que es tiene cierto? Que desinvertir. Exactamente. Se está refiriendo específicamente a esto, ¿no es cierto? Y además, la apuesta que ella hace por la irrupción de cuadros más jóvenes, que no necesariamente es la cámpora solamente, ¿no es cierto? Me parece que se refiere a nuevas generaciones, que también ese es un dato muy importante por cuando se piensa en las listas de diputados, ¿no es cierto? Ese dato hay que tenerlo siempre en cuenta. No hablo de chicos de 18 o 20 años, que por supuesto celebro que están en la política. Hablo de toda una generación... hablábamos intermedia, hablábamos de un 60% del padrón conformado por ciudadanos entre 18 y 45, 48 años, ¿no es cierto?, del padrón electoral, de manera que es otro el universo, con otro tipo de demandas. De manera tal que me parece que vamos a presenciar toda clase de agresiones de aquí al 2013, porque sí, es una elección medular, como le decía antes, ¿no? Perfecto, vamos a ir a la pausa después del corte. Entonces, esto de la corporación mediática, el gobierno, ¿cómo sigue esta disputa? La senadora Roxana Latorre con nosotros, en vivo y en directo, para Televisión Regional, Canal 2, Multicanal y Cablevisión. Salimos en todo el cordón industrial, también en Rosario, por supuesto, y en dúplex con la 88.9 Radio Gran Rosario. En el 2015, le digo a Juan Venecia, un hombre que conoce la ciudad, tema de las cloacas, del pavimento, cuadro técnico interesante del justicialismo. El martes le hacemos la propuesta. El martes le hacemos la propuesta al aire. Estamos buscando candidato a intendente para el 2015, para el peronismo. Porque, como siempre decimos, Mónica Fey ganó legítimamente, tiene muy buena predisposición, pero la herencia, más o menos lo que decía Roxana Latorre de la provincia. Lo de Bonfatti, muy buena predisposición, tiene muy buenas intenciones, pero la herencia... 1.650 millones de pesos, como decimos siempre, queremos ser reiterativos. Hasta el cansancio, lo decimos, le dejó Bey en las arcas a Wiener. 1.700 millones dejó en rojo las arcas provinciales, pero nos dejó 5 ministerios de herencia. Ah, qué bueno. Y 5.000 punteros del socialismo en la provincia. Es una fuente de trabajo. Claro, la estructura que el socialismo necesitaba del radicalismo, ahora ya la tiene, con 5 ministerios, punteros a lo largo y a lo ancho de la provincia, bien pagos. El locro que se hizo en Metropolitano, donde estuvo toda la cúpula, y ahí le mostró al radicalismo que ya no lo necesita más. Porque dice, acá tengo mi estructura. ¿Te acordás que antes te tenía que pedir un comité en cada pueblo? Claro, los fiscales desde Gato Colorado hasta Rufino. A Villa Constitución, bueno, ahora tengo tropa propia y bancada por la provincia. Ahí está la obra pública, la vivienda, las rutas, la inversión en la EPE. ¿El puerto de la... ¿Qué pasó con el puerto de la música? Se fueron con la música a otra parte. Nos engañaron con todas esas maquetas y al final no se hizo nada. El tranvía que estoy esperando por la avenida Alberdi y no saben si pasó o no. Los ñoquis en el Ministerio de Innovación y Cultura. La terminal. plata que baja el gobierno provincial
por ese ministerio. La ¿Cuánto le term- pagaron? ¿Cuánto le pagaron a gente que vino a los actos? ¿No es cierto? ¿Cuánto le pagaron a...? Bueno, no vamos a hacer nombre. No vamos a hacer nombre. Porque los artistas no tienen la culpa. No, en absoluto. Los artistas no tienen la culpa. Pero no hay plata para educación. Hubo este año escuelas que no pudieron comenzar el ciclo lectivo porque no tenían gas, no tenían calefacción, y sin embargo se tira tanta plata a través de ese ministerio. Pero bueno, alguna vez, alguna voz... ¿Qué pasó con Perotti que desapareció? Roxana Perotti, un dirigente de lujo, un hombre también de la producción, del empleo, diputado nacional, no se lo escuchó más. Son esas cosas que tienen los dirigentes del justicialismo. Bueno, él tiene una fuerte presencia, por supuesto, en la ciudad de Rafaela, desde ya que es diputado nacional, pero el chico Castellanos que está como intendente pertenece a la estructura de Perotti, él vive en Rafaela y la Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Yo fui diputada nacional y la verdad que se licua hasta el más... Hasta el más taimado, ¿no es cierto? Yo he visto a gobernadores que entraban a la Cámara de Diputados, como decimos, comiéndose los chicos crudos, y bueno, y después, viste, tenés que trabajar a la par de todos tus compañeros, estás representando a la ciudadanía en su conjunto. Es una persona muy seria, muy relacionada con el mundo de la producción, tiene que ver... quizás más con un electorado, con una ciudadanía del centro norte. Esto también hay que decirlo sobre todo por el tema del CEL, ¿no es cierto? Yo creo que sigue vigente en la provincia esta cuestión tangencial, oculta y pocas veces hablada de una disputa norte-sur, ¿no es cierto? Entonces pensemos que durante las gobernaciones de Reutemann y de Obey, el norte, Santa Fe, puso los gobernadores. Y quizás ahora hay muchos intereses viendo a Del Cel representando un centro norte también de la provincia, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, la pregunta que había quedado planteada, y realmente es una preocupación de este panel, siempre lo hablamos, incluso fuera de cámara, el año que viene elecciones, la corporación mediática. Sí. ¿Cómo le parece a usted que va a actuar teniendo en cuenta que de esa elección depende las posibilidades de reelección de Cristina? Mire, desde ya que va a favorecer a la oposición, como lo está haciendo ahora, ¿no es cierto? De todas maneras, la ciudadanía está muy esclarecida. Yo noto la gente, primero, muy maduro. El argentino es muy maduro políticamente, si uno compara con el resto de Latinoamérica, muy politizado, ¿no es cierto? Pocos países del mundo son tan politizados en la mayoría de su ciudadanía, con opiniones formadas, con las que usted puede o no coincidir. Y es un momento de mucha información también por parte del gobierno nacional. ¿Acertada la política mediática del gobierno a su entender? Momento, y es una pelea que había que darla, ¿no es cierto? Porque históricamente la comunicación concentrada representó al capital concentrado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el grado de presión que ejercían sobre los decisores políticos, la ciudadanía no lo conocía en su totalidad. Pero lo que hace Cristina es contarlo con pelos y señales. Correr el telón y mostró la trastienda. Cuidado que se requiere mucha valentía para hacer eso, ¿no? Porque todo el mundo, históricamente se decía, nadie resiste 3 tapas de Clarín en contra. Así y la es. verdad que ella ganó una elección con todas las tapas de Clarín en contra, 1000 tapas en contra, ¿no es cierto? Así es, así es. De manera que me parece que el pueblo está maduro y contrasta con la realidad. Ahora, ¿cómo van a jugar estos medios en contra? ¿Con qué candidatos? Pero mintiendo, porque hay yo entiendo que un medio puede estar en contra o a favor, pero a mí lo que me preocupa cuando ya se produce una manipulación tal de la información que ya roza hasta la falta de respeto hacia la gente. Lo que pasa es que cuando usted genera un clima adverso, y se lo dice cualquier experto en economía, cualquier especialista, de alguna manera predispone a las variables de la economía adversamente. Esa es la verdadera jugada. La verdadera jugada es no solo poner a la ciudadanía en contra del gobierno nacional o del proyecto que se está llevando adelante, sino fundamentalmente mover las variables de la economía de manera negativa, ¿no? Yo recién escuchaba la pregunta que le hizo Hernán Cruce con respecto a cómo iba a responder la ciudadanía
si Cristina intentaba una reelección. Y yo digo, con los medios que están envenenados con Cristina, ante un intento de presentar un proyecto reeleccionista, yo creo que va a ser durísima la pelea mediática entre el gobierno y la corpo. No va a ser peor que el 2008. ¿Le parece? Peor que eso. Claro. Se van a poner bastante nerviosos. Peor que lo que pasó en el 2008. Igual cuidado que estamos hablando de ciencia ficción con la reelección, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con la reforma constitucional. Yo quise expresarlo como una posibilidad cierta, ¿no es cierto? Adelante, a propósito de elecciones, Roxana, ¿hay un proyecto para que puedan votar los chicos a partir de los 16 años? Que está Hay dando un vuelta. proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, me parece, sí, pero sí. no sé si prosperará. ¿Usted no le sé parece si que prosperará. puede tener vía libre? No tengo idea. En general, lo que yo puedo decirles es que han venido incluso hasta medias sanciones de diputados que nosotros o no hemos tratado, porque son proyectos muy interesantes por la galería, pero no tienen financiamiento. No me refiero a este específicamente, pero recuerdo otros que no tenían financiamiento adecuado y entonces, bueno, no fueron tratados. Muchos han sido modificados y se volvieron a girar a la Cámara de Diputados y han salido, y otros han quedado en la Cámara de Diputados. De todas maneras, no está hoy en tratamiento. Usted particularmente, ¿cuál sería su opinión? Que un chico ya con 16 años pueda ejercer el derecho a voto. Es un derecho, pero no una obligación. La verdad que no me parece mal. Sinceramente no me parece mal, pero habría que verlo en profundidad. No le puedo adelantar cómo lo votaría yo, porque tendría que verlo en su conjunto, ¿no? Perfecto, Hernán tiene una pregunta. Senadora, desázneme con algo. Es un personaje que lo analizo y me cuesta entenderlo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. ¿Cuál es su estrategia? ¿Es aguantar, esperar que todo el mundo se caiga? Porque es un hombre inteligente. Yo no creo que se... ¿Qué opinión le merece usted Scioli? Y Scioli tiene un alto grado de popularidad que arrastra por ser figura deportiva originariamente, ¿no es cierto? Después tuvo mucha habilidad para mantenerse, se ha manejado con un grado importante de lealtad. En el caso de la lealtad a Kirchner, a Cristina ha sido muy leal, pero sinceramente yo creo que casi todos los gobernadores ahora van a ser seguidos minuciosamente por la Nación en términos de gestión. Yo sé que todas las áreas del gobierno nacional están mirando con lupa y reportando a la presidenta provincia por provincia, gestión por gestión, ¿no es cierto?, para desmitificar cualquier persecución, entre comillas, que se pretenda instalar, cuando en realidad a veces son cuestiones de mala gestión. En el caso personal de Scioli es un dirigente del peronismo muy importante, conserva una alta credibilidad, conserva una alta imagen, pero le reitero, tiene por delante la gestión, ¿no es cierto? Tiene por delante la gestión. De todas maneras, para que no nos hagamos los ruleros, Cristina es básicamente pragmática. Cuando va resolviendo las cuestiones, tiene, por supuesto, junto con sus ministros, un plan estratégico, pero va resolviendo también las cuestiones como se van presentando. ¿A qué me refiero? Cuando se hacen las danzas de candidaturas y demás, y la verdad que se maneja mucho con encuestas, se maneja mucho con esos focus group y esas indagaciones que hacen permanentemente sobre la sociedad para saber las demandas de la sociedad, ni hablar el tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Yo le diría que ahora es como que está todo puesto en una gran pantalla para todo el mundo, ¿no? Ahora, la pelea con Moyano, ¿tiene retorno o esto ya es directamente un quiebre? Moyano hace, en primer lugar, se inscribe en lo que es la elección de autoridades en la CGT, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, yo creo que se arrastra una vieja problemática que tiene que ver con las listas de legisladores del año pasado, en la que quizás Moyano no estuvo lo suficientemente satisfecho de acuerdo con sus inquietudes, ¿no es cierto? Pero bueno, la presidenta es la que en definitiva jugaba su elección y necesitaba legisladores absolutamente fieles. Fíjese que cuando se desató ahora el problema con Moyano, varios de los legisladores conformaron un bloque aparte, saltaron del bloque del Frente para la Victoria, ¿no es cierto? De manera ¿Tiene retorno esa pelea o esto ya es un distanciamiento definitivo? Yo pienso que definitivo? todo tiene retorno. Ella tiene que mantener un equilibrio y es razonable, ¿no es cierto? Ella tiene que mantener un equilibrio, como le decía antes, para que
entre las demandas de los empresarios, las demandas del sector gremial y las necesidades de seguir manteniendo la economía caliente y en crecimiento. También Moyano, al tener salarios tan altos en su gremio, ¿no es cierto?, a diferencia de otros gremios, bueno, el requerimiento que él hace respecto de subir la base imponible de ganancias también es razonable, porque la verdad afecta a la mayoría de su gremio, pero también hay que decir que el afiliado al gremio de Moyano gana 2, 3 y hasta 4 veces más que el resto, ¿no? Por supuesto que sí. Para ir cerrando, Hernán. Sí, una pregunta. ¿Qué opina usted de las críticas que se le hacen a la presidenta sobre el uso de la cadena nacional? Me parece que ella está en su derecho en un momento en que todavía no está definido el mapa de medios, ¿no es cierto? Está como muy empecinada en que la ciudadanía sepa siempre toda la verdad. Y fíjese que cuando expresa ella algo es muy raro que después salgan a desmentirla miembros de la oposición y demás fuera de la chicana política, porque en general tiene un sustento casi siempre numérico, ¿no es cierto? Pero después esto está claramente reglamentado en la ley de medios, cómo se debe usar y en qué oportunidades la cadena, ¿no? Guerrero, ¿alguna pregunta para cerrar? Sí, para cerrar, Roxana, ¿ustedes a Moyano lo ven como un candidato potencial o que podría darle su apoyo y su estructura a otro candidato para enfrentar al oficialismo, a Cristina o a quien sea en su momento? A mí me parece en general, con todo el respeto que tengo por los dirigentes sindicales, que en la totalidad de la sociedad, el dirigente sindical, por la índole de su formación y por la índole de su desempeño, no es que concita, cualquier dirigente sindical, no es que concita las grandes pasiones populares en la totalidad de los argentinos, ¿no es cierto? Esto vamos a decirlo claramente. Me refiero a intención de voto, con respeto por todos los dirigentes sindicales que hacen lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, con sus respectivos gremios, defendiendo los derechos de sus trabajadores. Pensemos que nosotros tenemos récord de convenciones colectivas de trabajo, el salario mínimo vital y móvil más alto de toda Latinoamérica, y bueno, ¿qué te dicen las autoridades del Ministerio de Trabajo? Y la verdad que desde hace mucho tiempo, cuando viene un sindicalista a negociar con el empresario en paritarias, viene con un economista al lado, porque mira, estructura de costos, ganancia, balance de las empresas, o sea, estamos en otro momento, estamos con otro piso, por suerte estamos levantando ese target, ¿no? El caso de Moyano yo creo que hay que inscribirlo en lo que es la pelea por un lado de poder, pero por otro lado sectorial, ¿no? Una última pregunta, Roxana. Nadie quiere hablar del tema de la inseguridad. Incluso Sí. la presidenta, muchos opositores la critican que no lo tiene en su agenda este tema. Acá en la provincia de Santa Fe, en Rosario más precisamente, los responsables de mejorar un poco esta situación, ¿quiénes son? ¿Los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales o, como dicen algunos, que tiene que intervenir la nación? ¿Qué mirada tiene usted con respecto a la ola de robos, asesinatos, saqueos, todo, escruche? Todos los días aparece una variedad nueva. Claro, incluso en Rosario ponen bombas ficticias en los bancos. Toda esta escalada de temor que tiene la sociedad. ¿Es una sensación? ¿Es real? ¿Quién tiene que tomar el toro por las astas para usted? El tema de la seguridad se le fue de las manos concretamente a Wiener, ¿no es cierto? Esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, lo ha dicho Saín cuando ha venido a la provincia de Santa Fe y ha hablado largamente sobre este tema. O sea, un perfil tenía la seguridad durante los gobiernos de Reutemann y Obey, 4 gobiernos, ¿no es cierto? Y otro perfil absolutamente distinto tomó durante la gestión de Wiener. Las causas profundas las desconozco, más allá de las generalidades que se explican en todos lados respecto de la droga, respecto de la injusticia social y demás, pero sí hay que decir con total claridad, hay un antes y un después de los gobiernos de Reutemann y Obey y de Wiener, y esto no es un tema político partidario, esto hay que mirar las estadísticas y ver claramente qué ha pasado en materia de seguridad en ambos gobiernos. Me da la impresión de que Bonfatti está avanzando en una buena dirección con la nominación de Lamberto, con lo que está haciendo respecto del funcionamiento del 911,
con la remoción que ha hecho de autoridades policiales. Me da la impresión de que está en un buen sentido las cámaras, porque la seguridad, el problema básico es en los grandes centros urbanos de la provincia, ¿no? Sí, básicamente. En Rosario hay 20 cámaras en toda la ciudad y tiene 1.100.000 habitantes. Creo que están reforzando. Y en el Tigre hay 700 cámaras y es 10 Sí, veces más chica. En la sociedad rural en este momento en Buenos Aires hay 90. Bueno, y Sí. en un supermercado de Rosario hay 30 cámaras y en toda la ciudad de Rosario hay 20. Sí, Ya yo hay creo que bueno, prácticamente irán nada, no existe. avanzando en esa línea, pero por supuesto que es el problema número uno que salta en todas las encuestas. Si usted me dice que es un problema nacional, sí, pero que está grabado en la provincia de Santa Fe también. Nosotros no teníamos, reitero, durante los gobiernos justicialistas estos niveles de inseguridad. Ahora, ¿creció la pobreza en la provincia de Santa Fe? No, de acuerdo Hay con los más índices, pobres, de hay acuerdo más con los desocupados, índices, ¿no? no. Lo que ocurre es que básicamente Santa Fe y Rosario y todo lo que es el cordón industrial tienen un alto ofrecimiento de empleo, ¿no es cierto? Entonces sí hay una poderosa migración interna y mucha de esta migración interna se radica en barrios carenciados, en villas de emergencia y demás, ¿no es cierto? Porque usted piense, por un lado tenemos la ley migratoria que es de Justiniani más permisiva de la historia del mundo. En 2 años cualquier ciudadano extranjero tiene ciudadanía plena en Argentina. Usted vio que tiene récord de irrupción de cualquier país latinoamericano, ¿no es cierto? Por un lado. No digo si está bien o está mal, digo, llama poderosísimamente la atención. Vaya a tramitar a usted en otro lugar la ciudadanía a ver cuánto le demora, por un lado. Por otro lado, bueno, tiene desde la universidad gratuita, que no le cree absolutamente nadie, que me parece perfecto que lo sea, pero eso es calidad de vida, ¿no es cierto? Desde la universidad gratuita, la escuela gratuita y por supuesto todo lo que es la salud. Puede fallar la hotelería dentro de la salud, pero la salud es absolutamente gratuita y es buena en líneas generales. Sí. De manera que esos son campanitas de llamado para personas que están viviendo en otras condiciones inferiores, en otros países y en otras provincias, ¿no? ¿Dónde se alojan? Y en los lugares donde hay empleo. ¿Dónde hay empleo, formal o informal? Santa Fe, Rosario y las grandes ciudades, incluso del interior. Las localidades del interior están con pleno empleo. A usted le consta, Las Parejas, supuesto. Las Rosas, son todas localidades con pleno empleo. Rafaela, ni hablar. Rafaela, ni hablar. Venado Tuerto, Rufino, ¿no es cierto? Gracias a Dios están con pleno empleo, pero hay un movimiento migratorio de otras provincias y de otros países muy grande. Le vamos a agradecer a la profesora Roxana Latorre haber tenido la deferencia de venir hasta aquí, hasta San Lorenzo, para compartir este programa con nosotros. Muchas gracias. Siempre Gracias a ustedes. Me una he sentido persona muy de cómoda. consulta permanente de la producción de Nadie Sabe Cómo. Así que vamos al corte. Hernán Guerrero cierran el programa, ¿Cómo como no? es costumbre, y yo saludo a la teleaudiencia y nos reencontramos el día lunes a partir de las 15. Muy bien. Como siempre decimos, este programa sale en vivo y en directo por Televisión Regional y en dúplex con la 88.9 Radio Gran Rosario, la más potente, la más profesional, la de mayor audiencia del sur de la provincia. Indudablemente. Suerte para Newell mañana, Guerrero. Exactamente. Nos señor. vemos en la cancha. El debut de Maxi Rodríguez con la camiseta de Newell's. Exactamente. ¿Me dijo el horario? A las 18 horas 18 horas. en el Coloso. ¿Qué pasó con Escoco? Esperando la carroza. Esperando, en la dulce espera. Sí, señor. Vamos al corte, señor director. Estamos viendo Nadie Sabe Cómo, el magazine informativo de la tarde. Idea y conducción, Rubén Sauro, el periodista que más conoce la ciudad. Nadie sabe cómo, nadie. Radio Gran Rosario, 88.9. Radio Gran Rosario, te eligió para que la escuche. Radio Gran Rosario, 88.9. Radio Gran Rosario, el sonido que buscas. Estamos viendo Nadie Sabe Cómo, el magazine informativo de la tarde. Idea y conducción, Rubén Sauro, el periodista que más conoce la ciudad. Nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, nadie sabe cómo, nadie sabe cómo.
Muy bien, ya despidiéndonos, Hernán, los títulos más importantes que tenemos ya en la despedida, como decíamos, de Nadie Sabe Cómo. Bueno, si al gobierno nacional le va bien en las elecciones del año que viene, seguramente se va a lanzar el proceso de reforma constitucional, tal cual lo ha sugerido la senadora Latorre. La presidenta de la Nación ayer conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, una oración fundamental, dijo la presidenta ayer: lo que más me cuesta entender es cómo algunos de nosotros, venidos de abajo, se juntan con los que siempre nos atacaron para destruir al peronismo. Obviamente esto es un tiro por elevación a Hugo Moyano, con quien está profundamente distanciado. Y con respecto al gremialismo, bueno, todo parece indicar que el 3 de octubre el sector antimoyanista de la CGT va a designar a Caló como nuevo secretario general de ese sector. Muy bien. Decíamos que hoy a las 5 de la tarde hora argentina comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos en Londres. La ceremonia que veremos esta tarde cuesta 33 millones de euros, nada más que la ceremonia inaugural. La actividad comenzó el miércoles pasado con el fútbol femenino, cosa que no me gustan las mujeres jugando al fútbol. Lo mismo que en el boxeo, no lo veo femenino, no, me choca totalmente. El boxeo sí, el boxeo es el boxeo ni el fútbol no me gusta en absoluto. Bueno, participarán 14 deportistas de Rosario y de su zona de influencia en estos Juegos Olímpicos espectaculares de Londres, y algunos números: 6.200 los periodistas acreditados, 28.000 periodistas se estima llegarán a Londres durante los Juegos, que no van a tener la acreditación, pero hacen análisis del movimiento de la ciudad, de la gente que está llegando, y cubren para diversos medios de todo el mundo. 832 medios de comunicación de todo el mundo estarán acreditados. Fíjense la cantidad de medios impresionante que van a estar en estas Olimpiadas en Londres. 4.000 millones de personas, la audiencia potencial estimada en los Juegos, para ser seguida por la televisión, ¿no? Que va a llegar a los 5 continentes. Y 24 horas, justamente, esto tiene que ver, 24 horas al día estará abierto el centro de prensa, previniendo los horarios mundiales. Por supuesto, los horarios mundiales, porque mientras en Londres las 5 de la tarde, en otros lugares van a ser las 5 de la mañana. Y va a haber 600 reporteros acreditados de China, el mayor contingente de periodistas en Londres. El país más representado por el periodismo, y China indudablemente será uno de los 3 o 4 países que más preseas doradas y en general obtendrán, junto con Estados Unidos y Rusia, tal vez Alemania también. Y recordamos que la nuestra, Lucha Aymar, es la abanderada de la delegación argentina. Entonces hoy a las 5 de la tarde, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, lo van a tener ustedes en directo por la televisión argentina. Vamos cerrando, Hernán, si te parece, desarrollando alguno de los temas o algún otro título en especial. No, estaba pensando con respecto al nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, Evita Perón. O sea, ayer se cumplieron 60 años. Han sido 60 años de desencuentros, Carlos. Si uno hace un resumen de la historia argentina a partir de 1952 a la fecha, siguen vigentes los mismos antagonismos, los mismos odios, las mismas broncas. ¿Algún día lograremos definitivamente la unidad nacional? Lo dudo mucho. Qué optimista, ¿eh? Nos vamos con una frase optimista de cruce para el fin de semana. No es optimista, no es que sea optimista, es realismo político puro. Bueno, ¿Vos pensás que estamos unidos? No, indudablemente, pero ¿qué pasa? Los dirigentes políticos no ponen lo mismo, hay un egoísmo, no ponen todo de sí para que esto se logre. ¿Cuáles son intereses? Te respondo con el benemérito y lo bien ponderado Aristóteles. Aristóteles destacó una forma de gobierno impura, que era la oligarquía, que es el gobierno de los ricos que ejercen el poder en beneficio propio, es decir, una forma corrompida de gobierno. Lo dijo Aristóteles hace muchísimo tiempo, quizás con eso... Algo sabía. Con eso... algo sabía. Te puedo dar un poco de luz al respecto. Muy bien, entonces ya nos vamos despidiendo, ¿verdad, Piti? Recordamos entonces que mañana juega Newell's a las 18 con el Alajuelense de Costa Rica. Va a ser la presentación oficial de Maxi Rodríguez. Después Newell's ya en una semana, a partir de mañana, va a tener su debut ante Independiente por el campeonato ya de primera división. Un durísimo campeonato que le espera, porque arranca en las últimas posiciones, ya en el descenso directo. Y Central mañana, hoy ya está viajando a Buenos Aires, va a jugar mañana con los Andes, un partido amistoso. Russo tiene que ir acoplando las nuevas incorporaciones. Recordamos que está lesionado Bracamonte, que no va a viajar, lo mismo que José Luis García. Fue operado Julio Mozo, va a tener para un par de meses. Y siguiendo con las incorporaciones en Rosario Central,
están buscando un zaguero central y un marcador de punta. Se han manejado varios nombres, pero no hay ninguno concreto todavía. Saldivia era el esperado, pero todo indica que va a ir a Arsenal, el campeón del último torneo aquí en la Argentina. Una de Newell's de última, habría sido ofrecido Esperduti a Boca Juniors. Recordamos que Newell's está esperando la venta ansiosamente de Urruti al fútbol ruso y también la de Banjoni a Francia. También habría otros clubes interesados. Pero Newell's le está costando muchísimo vender y necesita el dinero para pagar los préstamos por las incorporaciones que ya ha concretado y las que puede llegar a hacer. ¿Con quién juega Newell's? ¿Con el Manchester United mañana? No, juega con el Al-Alajuense. ¿A qué equipo? Es un equipo claro, justamente, es realmente para envidiar a los equipos de Costa Rica, porque escuchaba un exjugador de Newell's nacido en las inferiores, que decía que sufría terriblemente el tiempo que estaba viviendo aquí, este frío terrible, decía que en Costa Rica primavera todo el año. Bueno, nos estamos despidiendo, Cruce. Hasta mañana. Será hasta el próximo lunes, si Dios quiere, en una nueva edición de Nadie Sabe Cómo, con la conducción de Rubén Sáenz. Chao, muchas gracias, cuídense. Nadie sabe